con lo que el mismo cloro vuelve a actuar sobre otra molécula de ozono para destruirla. Resultado, un átomo de cloro destruye millones de moléculas de ozono en una actividad catalítica que se llama. Catalíticamente el cloro va destruyendo miles de millones de moléculas de ozono, lo que provocó el adelgazamiento de la capa y pudo explicar por qué el alza de la tasa de cáncer a la piel. Actualmente ya no se usan los clorofluorocarbonos y se está recomponiendo la capa. Está volviendo a ser la que era, se está recuperando, afortunadamente. Eutrofización o eutroficación es un problema asociado al uso de excesivos abonos en la industria agronómica. Mira, aquí hay una historia en varias etapas, pero en esencia es como sigue. Es un problema que le acontece a las comunidades acuícolas que están en una laguna. Y lo que va a pasar con esa comunidad, que por la llegada de abonos, por las aguas lluvias, va a comenzar un tránsito desde una comunidad aeróbica normal, va a ir transitando hacia una comunidad anaeróbica anormal. Ese cambio de comunidad aeróbica hacia una futura comunidad anaeróbica es lo que se llama eutrofización, en la que los peces mueren. Comienzo el discurso. Primera escena. El agua de la laguna tiene un nivel normal de nutrientes, de las que las algas hacen fotosíntesis, liberan oxígeno y permiten la vida normal de los peces. Segunda escena. Porque tú viertes desechos orgánicos y porque tú viertes el excedente de la industria agronómica, los abonos, lo que va a ocurrir es que tú haces llegar demasiado nutriente al agua de la laguna. Proliferan microorganismos tanto que ellos consumen el oxígeno disuelto en el agua. El ambiente se vuelve anaeróbico. Como consecuencia de eso, se empieza a producir una alteración en la que, por ejemplo, los peces comienzan a morir por falta de oxígeno. Eso se llama eutrofización o eutroficación. El origen es el exceso de nitrógeno, el exceso de fósforo que tú haces llegar a una laguna. Magnificación biológica. Otro fenómeno interesante de analizar, y con este termino la clase. Lo que ocurre que cuando cierta sustancia con las características que te voy a indicar ingresa a una comunidad, le va a suceder a estas sustancias que inician un camino a través de la comunidad de concentración creciente por los integrantes de la comunidad. Eso pasó en los años 70 con una sustancia llamada DDT, que es un plaguicida, que usado para matar plagas se encontró lo siguiente, que esta sustancia, por las características que tiene, te la voy a contar luego, puede ingresar a las comunidades. Y los primeros en los que la incorporan son los productores. Lo hacen formar parte de su propia materia orgánica, al DDT. Como los productores sirven de alimento, resulta que estos consumidores empiezan a comer productores contaminados y consumen durante toda su existencia productores contaminados toda su vida. Como estos consumidores no logran deshacerse de estas sustancias, las acumulan en un proceso llamado bioacumulación y elevan en un orden de magnitud las concentraciones del DDT. Estos consumidores primarios sirven de alimento a peces que pasaron toda su vida estos peces comiendo consumidores contaminados. Como los pececitos tampoco pueden deshacerse de este contaminante, lo acumularon durante toda una historia de alimentación contaminada, con lo que elevaron en otro orden de magnitud el DDT en su cuerpo. A su vez,
usted entenderá el comportamiento de las comunidades. Los peces sirven de alimento a otros peces. Peces de segundo o tercer orden que durante toda su vida comieron alimento contaminado, con lo que elevaron en otro orden de magnitud las concentraciones de DDT en su propio músculo, hasta que finalmente llega a los consumidores de orden superior, en la que puede pasar que los niveles de DDT se vuelven tan altos que ahí se puede volver tóxico, como pasó cuando se hizo este estudio en los años 70 del siglo pasado. Se volvió tóxico para las aves y la población de las aves empezó a decaer. ¿Por qué pasa esto? Que una sustancia, en la medida que transita por la comunidad, se concentra. Porque esta sustancia era liposoluble y era persistente. A ver, acá. Para que haya magnificación, o sea, este comportamiento de una comunidad que respecto a cierta sustancia empieza a incrementar de manera creciente en las concentraciones, la sustancia que es objeto de magnificación no es cualquiera. Tiene que ser liposoluble y tiene que ser además persistente. Tú no tienes cómo excretarla. Lo que ingresó a un ser vivo, ingresó para quedarse, porque el ser vivo no tiene cómo eliminarlo. Eso significa persistente. Y si se dan las condiciones de que la sustancia en cuestión que ingresó al ecosistema es persistente por un lado y además es liposoluble, lo que va a hacer la comunidad es que lo va a ir concentrando en la medida que transite por los niveles tróficos de la comunidad. ¿Hasta cuándo? Puede no provocar daño, pero dependiendo puede llegar a una concentración tal que sí produzca daño. Bueno, niños, otro problema medioambiental, extinción. Por la alta demanda sobre ciertas especies, los humanos hemos provocado extinción de muchísimas especies. En Chile, el sándalo de la isla de Juan Fernández se considera extinto. Especies en peligro, como el huemul. Por la reducción de los ecosistemas donde vive el huemul está en peligro de extinción. Hay medidas para su preservación ahora. Está prohibida su caza. Completamente prohibida su caza. Especies que están sobreexplotadas son aquellas que debido a su alta demanda, la tasa de natalidad no repone la tasa de mortalidad, como es lo que está pasando con las araucarias. Está la demanda por la semilla, el pehuen, que parece que las araucarias no logran reproducirse una tasa que sobreponga la tasa de mortalidad, está siendo sobreexplotada. Bueno, alumnos, hay tanto problema con la ecología que finalmente, con esto estoy terminando, que en el entendido de que estamos provocando un daño al medio ambiente, en los últimos años, joven, 30, 40 años, ha surgido el concepto de agricultura sustentable, la cual propone lo siguiente, que hay que tratar de lograr que los recursos hoy disponibles sigan disponibles, pero para las generaciones futuras. ¿Para qué explotarlo todo ahora? Porque de otra manera lo vamos a agotar. La agricultura sustentable tiene la siguiente lógica. Tratar de que las generaciones que están por llegar al planeta Tierra, humana, logren beneficiarse de los recursos que hoy día están disponibles. La agricultura sustentable pretende asegurar para el futuro los recursos para todos. Y ahí hay todo un discurso, ¿no? Que para evitar la erosión del suelo hay que cuidar el suelo. No puede el recurso suelo ir disminuyendo. Al contrario, debería ir aumentando el recurso suelo. Y el recurso suelo puede disminuir por erosión. El control de las plagas no puede ser al lote, hay que hacerlo de una manera razonable, no con plaguicidas, porque pueden haber fenómenos de magnificación ecológica. El uso de fertilizantes tiene que ser racional, porque si no puedes eutrofizar lagunas.
cuidar las aguas. No puedes contaminar el agua con materia fecal porque las haces intomables. Las aguas hay que cuidarlas, evitar su contaminación. Hay que irrigar de manera inteligente los predios, etc. El discurso es que en tus vacaciones de invierno estudia las medidas para mantener una agricultura sustentable. Y eso es todo, pues, niños. En los próximos 10 minutos reviso unos ejercicios. ¿Estamos ahí o no estamos, chicos? El Yerko Valenzuelo, ¿está en clase el Yerko o no? El Gia Haulu. Bueno, niños, van a participar ustedes ahora haciendo ejercicios. Se los voy a proponérselo. Ejercicios de ecología. Los vas a resolver tú ahora conmigo, alumno. Son parte del cuaderno de ejercicio, no me acuerdo, ya estoy medio confundido, no sé si el 1, el 2, el 1 debe ser. O el 2, ahí está. Ejercicio 41. Los términos de salinidad del suelo, humedad, temperatura, radiación, ¿cómo son agrupados? Por favor, envíame la pauta por el chat para saber que estás presente. 41A, B, C, D o E. Por favor, responde ya. ¿Cómo se llama aquel término que involucra lo que dice la pregunta? A ver, jóvenes, el Yerko Valenzuela. Bien, Yerko. Por lo menos está participando. Consuelo Chandía. A ver, la Consuelo Chandía. Veamos, pues, Consuelo. ¿Alguien más quiere disparar? El César. Buenas tardes, César Olivares. ¿Qué hay de almuerzo en su casa? Voy para allá. Póngale más agua a la olla. Asenjo va a almorzar a tu casa, César. ¿Alguien más? Gia Hauglu. ¿Quiere participar, Gia? Papas fritas. César, ¿las hicieron ustedes o las compraron? Hace tiempo que no echas. Ay, ¿tú cortaste las papas? Bien. ¿Te gustan más gruesas las papitas o más delgaditas para que queden frititas? Eso, pues quedan crujientes. Pero dime, ¿con qué no van a comer las papas fritas? Acompañadas con... ¡Auch! A ver, explícame eso, César. ¿Se bañan en vinagre antes? A ver, eso me interesa. A ver, César, te voy a preguntar lo del vinagre. Me interesó. César, te levanté el micrófono. Ahí. ¿Se me escucha? A ver de nuevo. César. Hola, hola. Hola, joven. Me interesó lo del vinagre y las papas fritas. Explícame, por favor. Sí, porque, por ejemplo, cuando se pelan. Más fuerte, más fuerte. Cuando se pelan, se dejan reposar un ratito en vinagre, con agua, en una fuentecita. Ah, ¿cuánto rato, César? Como unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Y para qué? Mientras se calienta el aceite. Ah, para que no se pongan negras. Claro, y después se sacan, se secan un poquito. Se estilan. ¿Se Sí, cortan? Claro. ¿O se colocan? ¿Ya están cortadas? Sí, están listas ya. Ya lo voy a Mientras hacer. se calienta el aceite ya. Entiendo. Y ahí hay que secar bien del agua porque si no el aceite chisporrotea, pues. Claro. Ya, quedan buenas. Ya, lo voy a hacer, César. Secreto. El secreto. ¿De quién es el secreto? ¿De la mamá, de la abuela? De mi hermano. Ya, lo voy a hacer. Bien, Juan. Listo, apague nomás. Volvemos a la pregunta 41, me dio hambre, ¿no? Yo habría acompañado las papas fritas, César, con un huevo frito, cebolla frita, y por ahí, chuta, ya me está dando hambre, un tonto churrasco. Y esto que viene ahora no se lo aconsejo a usted. Para mí, un vaso de vino. Pero con el coronavirus no tengo ni vino, viejo. Así que
Ahí voy a buscar unas papitas. Pero le agradezco, César, su receta. Niños, 41 árbol. ¿Por qué me pusieron elefante? Si usted se refiere a los parámetros no biológicos, la salinidad del suelo, humedad del aire, temperatura, eso es el biotopo, pues, alumno. ¿Qué les pasa? ¿Por qué pusieron elefante? Supongamos que se equivocaron. Ya. Sigamos con la 42. Un ecosistema se caracteriza por presentar flujo bidireccional de energía, en el sentido que la energía entra y sale. Un ecosistema presenta componentes bióticos, o sea, vivos, y sus interacciones. ¿O acaso un ecosistema se caracteriza por presentar ciclos materiales entre la biocenosis con su biotopo? 1, solo 2, solo 3. Por favor, envíame, César, y todos. La Nicole Lacayo la he visto poco participativa hoy día. ¿Qué le pasa? 42. Consuelo, 42 dedos, dice la Consuelo. Dedo. A ver, hagamos participar a los alumnos. Consuelo, le voy a levantar el micrófono. Tengo una pregunta para usted, Consuelo. Ahí. Hola, Consuelo. Hola, profe. ¿Qué hay de almuerzo en su casa? No lo sé. Pero ¿cómo no ha ido a darse una vuelta a la cocina? Está en clase ahora usted. Sí, pues por eso. ¿Y algún olorcito, nada? ¿Un pescado frito? No, creo que mi mamá iba a hacer bistec de panita. Rico. ¿Te gusta o no? Sí, Oh, es rico. Rico, rico, exquisito. Eso también. Cambio, César. Voy a hacer las papas fritas con un huevo, cebolla frita y con un bistec de panita. Ahí está. Ahí sí. Consuelo, le tengo una pregunta. Dígame, profe. ¿Por qué no consideró en la respuesta 42 uno romano? Porque lo que acabamos de ver era que la energía como que solo pasa, como que no se mantiene. Exacto. Sí, sigue un flujo lineal. Entra y sale. Pero no es vidrio. Bien, niña. Gracias, señorita. Eso era todo. A ver, era barco, componer. A ver, deja entender esta cosa. Un ecosistema se caracteriza por presentar componentes bióticos y sus interacciones. Ah, ya entiendo, Consuelo. ¿Por qué no es 2 romano? Ya, tengo que sobreentender esta afirmación. Yo también habría marcado lo que usted dijo. Porque un componente biótico no es que un ecosistema solo se caracterice por la presencia de un componente biótico y con las interacciones entre los componentes vivos. Lo que le falta a la afirmación 2 es que un ecosistema, para que me entienda Consuelo, y yo me estoy entendiendo esta pregunta, cuesta entender para dónde va, es que un ecosistema está caracterizado por los componentes bióticos y abióticos. En ese sentido, los romanos es incorrecta, porque solo está dirigiendo la mirada al componente biótico, que un ecosistema no solo lo caracteriza el componente biótico. Claro, miré la pregunta hacia La pregunta 42, la pauta dice barco. A ver, Camila Espinosa, llegó tarde, le voy a hacer la siguiente pregunta a usted. La 43. Camila Espinosa, analiza la pregunta, todos. Y Camila Espinosa va a responder la pregunta. ¿Qué es correcto afirmar de la tasa fotosintética, Camila Espinosa? No se me vaya, Camila Espinosa. Si no, no la pongo presente, pues llegó tarde no sé a qué hora y ahora... Gráfico presenta variación, tasa fotosintética. Envíame, Camila Espinosa, una respuesta al chat. Si no, me voy a quedar molesto con la Espinosa. Mande una respuesta, Camila Espinosa.
Por favor. ¿Cuál será la 43, Camila Espinosa? El Jorge Araya dice casa. A ver, veamos. Veamos, niños. Y con esto estamos terminando. No sabes si casa. Veamos si es casa. La verdad, la pregunta ni la he leído. No la recuerdo. Cacerola. Porque lo único que la afirmación correcta es que en el intervalo 0,1 la relación no es constante, pues es directamente proporcional. En el intervalo 2 y 3 es inversamente proporcional y en el intervalo 1 y 2 es constante, pues Camila Espinosa. Llegó tarde la Camila y como que tuvo dudas. Y la Nicole Lacayo apareció tarde, pues Nicole. Apareció, pero tarde. Ya niños, dejémoslo hasta aquí. Vamos a tener una semana